Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. En nombre del IEEE, de la Sociedad de Sistemas Inteligentes del IEEE, Computational Intelligence Society, les doy la bienvenida. Y bueno, vamos a tratar de comenzar ahora con esta pequeña charla que espero les sea bastante entretenida. Como somos pocos, si ustedes eventualmente quisieran, pueden interactuar conmigo, así lo hacemos un poco más dinámico. Bien, si alguno me puede confirmar que estén viendo mi pantalla. No veo el chat, ¿eh? Sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sí se ve, sí se ve. gracias. Bueno, vamos a hablar algo de un tema que es objeto de varias investigaciones actuales, así que nuevamente, si a ustedes algo les parece interesante o raro, me pueden comentar y lo podemos ir charlando. Yo no voy a estar mirando el chat, así que bueno, va a ser una cuestión de que dentro del orden y en lo posible, desmutear el micrófono y vamos charlando. ¿Qué es esto de la matemática detrás del lenguaje cotidiano? Bueno, es algo de lo que estoy trabajando últimamente, es parte de mi trabajo de investigación más reciente, si bien vamos a hablar muy por encima, ¿no? No vamos a hablar muy en lenguaje técnico. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es por qué el lenguaje es objeto de estudio para gente que es científica. Yo me desempeño en el área de la ciencia de datos y de los sistemas inteligentes. Lo que más me interesa a mí es el razonamiento lingüístico, esto es imitar cómo hacemos los humanos para pensar y tratar de entender ese proceso que hoy por hoy no está muy claro. De hecho, ni siquiera hay una definición muy precisa de lo que es inteligencia. Así que imagínense lo que es un razonamiento lingüístico, que es parte de esta inteligencia que yo reviso. Bueno, mucha definición no tenemos definiciones de trabajo. Y de todo este mundo de sistemas inteligentes, a mí me llamó mucho la atención el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay muchos científicos que decimos, ¿somos los únicos que usamos lenguaje? Bueno, ya desde hace varios años sabemos que no es así. Sabemos que los peces, los animales y hasta las plantas tienen de alguna manera un lenguaje. Pero estudiar el lenguaje humano tiene, digamos, un desarrollo, un hito especial, porque hoy por hoy se lo considera el más complejo. Y es claramente distinguible por este nivel de complejidad. Es muchísimo más eficiente para innovar en cuestiones de qué transmito. Hay otros lenguajes que son muy peculiares, y algunos los vamos a ver en la naturaleza, pero ninguno tan complejo como el nuestro, tan variado y tan flexible. Entonces, bien, está bien, es un lugar de enfoque interesante, pero desde el punto de vista del ser humano, existen razones adicionales para poder estudiar el lenguaje. Y es que si nosotros tenemos alterado el lenguaje en los primeros años de la infancia, los estudiosos, psicólogos, científicos, neurocientíficos, ¿no? Se han dado cuenta de que hay efectos secundarios a largo plazo. Por empezar, el desarrollo cognitivo se altera. Es más, yo tengo un trabajo de bilingüismo precoz de hace varios años con uno de los primeros grupos que trabajé sobre cuestiones de lenguaje, y lo que detectamos es que cuando a los niños, antes de los 12 años, se le obliga o se le hace por una cuestión de qué divertido, qué lindo que es ver a un niño hablar más de un lenguaje, también se está distorsionando la eficiencia del cerebro. Y está bien, ese chico va a ser más eficiente en esa segunda o tercera lengua, pero todo eso va a ser a un costo y a un precio. También se ha descubierto que cuando
por alguna razón el lenguaje escrito, el lenguaje visual o el lenguaje auditivo se ve alterado, existen alteraciones en la maduración. Pero no en la maduración así en cuanto, digamos, la persona sabe menos cosas. No, la cuestión social y la cuestión emocional se ven alteradas. Entre otras cosas, hay científicos que han encontrado que, por ejemplo, los niños que son de extractos más humildes y que no tienen acceso a una correcta salud dental, no escuchan bien, en especial si tienen muchas caries en los molares, escuchan menos y por lo tanto su dicción se ve alterada, pero además toda la audición se ve alterada y lo que se ha encontrado es que su nivel de maduración emocional y social es menor. También en el caso ya más extremo del trastorno espectro autista, que son pacientes que tienen alteraciones en el área de Broca, en el córtex lingüístico, y por una alteración en la producción de una hormona que es llamada, no importa cómo se llama, pero es oxitocina. Es una hormona que no solamente influye en la regulación de ciertos procesos en el cuerpo, sino también en la construcción de las memorias lingüísticas, la estratificación más que la construcción. Entonces son pacientes que en sus grados más severos pueden repetir una palabra, pero en el mejor de los casos, pero no entienden el significado. Asocian la palabra con objetos concretos, pero no pueden abstraer. Y así podría enumerar otras alteraciones. El lenguaje es muy importante, incluso para la manera en la que estamos racionalizando o concibiendo el mundo exterior. Ustedes habrán visto que cuando se ponen a hablar o aprender una lengua nueva, no es solamente aprender la sintaxis, cómo construir las frases, sino que también, además de estas leyes que son muy precisas y que es de lo que vamos a hablar hoy, existen otras cuestiones que ustedes tienen que introducirse para saber y entender por qué las frases se construyen de determinada manera y no de otra. Y es como decía Wittgenstein, que también fue un lingüista y sociólogo, filósofo. Él decía que al mundo se lo ve, la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo, se ve alterada. Wittgenstein decía que uno ve a la realidad, al mundo que lo rodea, en función del lenguaje que habla. Bien, si vamos a la naturaleza, como yo les decía hoy, existen otros lenguajes. Por ejemplo, las abejas tienen dos tipos de lenguajes. Un lenguaje más físico, que son movimientos, danzas que se llaman, que son muy precisos. Saben exactamente cómo hacer su baile frente a la colmena para decirle a sus compañeras de colmena exactamente dónde está el alimento, cuánto alimento hay, qué tan lejos está. Y la verdad que este es un lenguaje bastante estudiado. Fue un suizo el que lo estudió y lo estudió muy bien durante muchos años. Incluso las abejas tienen dialectos también en sus lenguajes, que están más optimizados para el tipo de alimento que pueden llegar a encontrar. Y en su lenguaje químico ellos utilizan lo que serían un tipo de hormonas llamadas feromonas. Y tienen dos tipos, iniciadoras e inhibidores. Las iniciadoras para hacer que pase algo inminente, como por ejemplo atacar, defenderse. Y las inhibidoras, por ejemplo, cuando la reina se declara reina, tiene que, ustedes saben, o si no saben se los digo, no puede haber más de una reina. Entonces la que se declara reina inhibe a través de sus feromonas el desarrollo de los ovarios de las demás abejas, cosa de que queda dominando como abeja única de la colmena. Las hormigas también, y podría seguir hablando, ¿no? Pero las hormigas, lo que es interesante es que las feromonas tienen un comportamiento tan sutil, tan refinado, que se dice que es el lenguaje químico más exquisito que hay en la naturaleza.
Y en su lenguaje físico también tienen dos cosas, tienen señales vibratorias de las antenitas y señales táctiles, simple contacto. En total, en el lenguaje físico, que es más sencillo que el químico, tienen 12 tipos de señales para indicar distintas cosas. Pero igual, digamos, estos, aún así, con este nivel de complejidad y esta dualidad, el lenguaje que tienen las hormigas tampoco llega a la complejidad que tenemos los humanos. Pero bueno, la naturaleza ha desarrollado muchos otros lenguajes, los delfines, las plantas tienen su propio lenguaje y también tienen su propia matemática. Una de las cosas que hemos estudiado en el ámbito del lenguaje es que uno cree que cuando habla las palabras se seleccionan de una manera arbitraria. Uno cree que cuando habla el cerebro actúa un poco caóticamente y no sabemos muy bien cómo explicar esta situación. Bueno, es que tienen lenguaje muy complicado, que es un lenguaje que es el que vamos a intentar, una matemática que vamos a tratar de introducir hoy. Esta matemática se refleja, se puede ver en la naturaleza. Por ejemplo, acá tenemos la serie de Fibonacci, que para el que no la conoce es una serie dada por estos números que están acá, ¿sí? Dado 2, 1, si yo sumo los dos anteriores, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así sucesivamente. Y se ha encontrado que Fibonacci también sigue algo que se llama fractalidad o ley fractal, que no importa lo que es porque después se las voy a explicar bien, pero Fibonacci es lo que se llama una sucesión de números con una regla de producción muy precisa. Y esta regla de producción se ha encontrado no solamente en la lengua, que después la vamos a ver, sino también se ha encontrado, fíjense, en la naturaleza, en la forma en la que se bifurcan las ramas de un árbol o en la que se abren las ramitas de las flores. ¿Sí? Van a ver que también se siguen en Fibonacci. Pero la naturaleza también está en otros lugares, Fibonacci. Por ejemplo, el vuelo del halcón. Si nosotros usamos al Fibonacci, lo utilizamos para hacer una espiral logarítmica, ¿sí? Esto sigue el área sigue la serie de Fibonacci. Esta misma curva es la que sigue el halcón para atacar sus presas, porque es la forma en la que más rápidamente puede descender con la menor resistencia de aire y sin perder nunca de vista a la presa. Es la forma más precisa de atacar, por decirlo de alguna forma, desde el aire. Pero los halcones, las plantas, todo eso no son los únicos que siguen espirales logarítmicas y a Fibonacci. Tenemos las espirales de las galaxias, las espirales en las conchas marinas, los animales más primitivos, los huracanes también siguen este tipo de espirales, los cuernos, las cornamentas de algunos animales. Bueno, lo vemos en muchos lados en la naturaleza. Y esta explicación no es tanto porque Fibonacci haya sido una sucesión de números interesantes, sino porque representa este tipo de comportamiento que ustedes ven que se va agrandando, pero esto chiquitito es parecido a lo grande, y que si yo agarro lo grande se parece a lo chiquitito. Ya vamos a ver bien cómo es esto, pero si yo agarro una lupa en esta parte más chiquitita, voy a ver que tiene este mismo aspecto. Y ese tipo de espiral logarítmica tiene este otro punto de vista que nosotros llamamos fractal. Eso de cuanto más chiquito, igual se sigue pareciendo a lo más grande, eso es lo que nosotros llamamos principio fractal, que es, fíjense acá, el cono de arriba se parece mucho al cono grande. Bueno, eso es un principio fractal. Y se da una de las manifestaciones en la espiral logarítmica. Obviamente se ve en otros lados también, ¿no? Pero volvamos a esta matemática que yo les decía que existe en nuestro lenguaje natural. Lenguaje natural, a diferencia de los artificiales, que son el lenguaje a lo mejor creado para hacer programas, u otros lenguajes que son mucho más limitados, como los lenguajes
de tránsito, todos los que son sistemas de señalizaciones son también tipos de lenguaje. Pero el lenguaje natural, este que nosotros hablamos desde que nacemos y nos mantenemos usándolo en el día a día, también sigue esta fractalidad, esta matemática. Y uno de los primeros que lo detectó sin darse cuenta, y a pesar de sí mismo, fue un señor llamado Saussure, en 1998, que fue el primero que describió al lenguaje natural, y él decía que el lenguaje es un a priori social, cosa que después se demostró que no es así, que está internalizado antes del razonamiento, lo cual también está medio dudoso, si bien se sabe que el razonamiento y el lenguaje están íntimamente relacionados, todavía esto está discutido, que es rígido, lo cual hoy por hoy se sabe que no es así, por eso se llaman lenguas vivas, y si no, pregunten a la Real Academia Española a ver qué tan rígido es el lenguaje. Y por otro lado, Saussure decía que era externo al individuo, cosa que tampoco ha resultado ser así en la modernidad. Pero no importa, porque él mismo encontró que este lenguaje natural seguía otras reglas que no le cerraban. Y en el primer lugar donde lo encontró el propio Saussure es en los anagramas del latín, que no daban con este concepto de rígido externo al individuo, y sí encajaban con el concepto de fractalidad y lenguaje matemático. Otros que han ido estudiando y dando aportes sobre la matemática dentro del lenguaje natural son Levi Strauss, Noam Chomsky y Claude Shannon. Por ahí, si alguno está en el área de procesamiento de lenguaje, saben que Noam Chomsky y los árboles de etiquetado lingüístico, bueno, y casi todo lo que fue la base o gran parte de la base, lo que es el procesamiento del lenguaje hoy en día, cuyas enseñanzas han sido usadas, por ejemplo, para hacer estos traductores automáticos y para saber cuando nosotros buscamos en la web cómo buscar el buscador, cómo esos motores, cómo mejoran nuestras búsquedas. Todo eso usan principios dados por Noam Chomsky. Y por el lado de Claude Shannon, todo el uso de entropía, el uso de sentiment analysis para hacer de la forma en que nosotros usamos el lenguaje natural búsquedas un poco más semánticas, bueno, se lo debemos también a Claude Shannon. En general, nosotros podemos decir que hubo mucha gente, desde la época de Saussure a hoy en día, que han aportado al conocimiento matemático del lenguaje. Si bien no es algo tan usado, sí tenemos gente como Kemmel, que ha dicho que así como hay otras manifestaciones de la naturaleza, el lenguaje también es fractal. Y también tenemos a Sala Torrent, que incluso hizo una obra que se llama El lenguaje como sistema fractal, y sostiene en él que, en este libro de ella, que es un sistema que funciona bajo las leyes del caos, pero caos no en el sistema de caótico, sino en el sistema entrópico. La entropía es como medimos los técnicos, es una palabra que suena medio extraña y a desorden, pero bueno, no es tan así. Nosotros usamos la palabra entropías como para medir de alguna forma el nivel de información, porque justamente Claude Shannon estableció una relación entre lo que sería entropía con las leyes del caos y con el nivel de información. Entonces, la información quita caos a mi lenguaje porque lo organiza para que yo lo entienda. Entonces ahí, desde ese punto de vista, esta triangulación que logró Shannon es un poco la que estamos disfrutando hoy en día en algunos sistemas de, por ejemplo, minería de datos aplicados para el lenguaje. Pero existen otras personas que ya en el 85, por ejemplo, Akinbei dijo que había una lingüística del caos, Hatcher también, que había una teoría de caos aplicable al lenguaje, y así podemos seguir hablando de otras personas. Pero en sí, quiero decir que lo que yo les estoy presentando de que es matemático lo sabemos desde hace mucho,
pero que existe una relación entre la medición entrópica o entropía y el lenguaje, no estaba tan seguro. De hecho, los primeros hallazgos no se dieron cuenta, los científicos, que se relacionaban a la entropía hasta mucho después. Y ese mucho después fue el matemático polaco Benoît Malenbrouck, que ya en sus obras, en sus primeras obras, él empezó a decir, si yo veo la naturaleza, veo un principio fractal. Y un principio fractal está, según como lo vamos a ver ahora, está relacionado también con las leyes del caos. Ya vamos a ver cómo, porque no es de cualquier manera. Pero la idea es que los primeros que lo vieron al caos metido dentro del lenguaje, lo metieron a través de las leyes fractales, de esta matemática fractal. ¿Qué es un principio fractal? Bueno, Benoît fue el primero que lo definió, pero después se mejoró esta definición. Nosotros podríamos decir que lo que encontró Benoît en la naturaleza es esto que yo les digo, que si yo veo, por ejemplo, esta hoja, esta planta, y agarro un pedacito, ¿sí? Esto es un helecho, y yo agarro un pedacito de este helecho, voy a ver, si lo escalo y lo hago grande, algo muy parecido al todo, a todo el pedazo de hoja, ¿sí? Y si yo agarrara una de estas ramitas dentro de esta rama, vería algo con un aspecto muy parecido a esto. Y así sucesivamente. Esto es lo que se llama invariancia persistente a la escala. Esto es, cuando yo agarro un pedacito, ese pedacito que está acá en rojo o el azul, se parece al celeste en su totalidad. Y si yo agarrara un pedacito del rojo, se va a parecer a todo el rojo, y a su vez este rojo se parece a todo el celeste. Eso es invarianza, que yo lo veo y se parece lo mismo, ¿sí? Y persistente a la escala, ¿por qué? Porque no importa que tan chiquito sea el nivel de lo que yo tomo, que tan pequeña sea la porción que yo estoy tomando, de todas maneras, igual se ve igual. Y aunque les parezca mentira, esto también lo estamos usando para hacer los escenarios en un videojuego o en estas cuestiones de efectos especiales o escenarios hechos artificialmente, porque la naturaleza es fractal. Y esto es lo que descubrió Benoît Malenbrouck, que descubrió él que cada parte se asemeja al todo, que es otra forma de explicar lo mismo. Bien, sucede que en el lenguaje pasa lo mismo y en el cerebro pasa lo mismo. En muchas de las actividades cerebrales, los humanos nos comportamos de manera fractal. Por ejemplo, si nosotros analizamos, como hicieron algunos científicos, la cantidad de población en una ciudad, en la más poblada, y vemos la próxima ciudad más poblada, la diferencia es fractal. Y si seguimos así hasta el pueblito menos poblado, vamos a encontrar un principio fractal en la densidad de personas que existen. Y hay muchos fenómenos sociales que también tienen explicaciones fractales. Y todo esto son trabajos, obviamente, en los últimos 10 años. Pero vamos más allá de eso. La naturaleza es fractal, y eso lo podemos ver acá en las ramas del árbol, que después las vamos a imitar con un fractal. La distribución de las colas de la pluma del pavo real y muchas otras distribuciones, por ejemplo, en la naturaleza de los bosques, las ramitas, los árboles en sí, las semillas del girasol en la planta, todos tienen esta distribución fractal. Cuando los científicos comenzaron a estudiar cómo era esto de los fractales, descubrieron un nuevo tipo de geometría a la cual llamaron fractal. Y para entenderla, no hace falta más que comparar el aparente caos que existe en el árbol en relación a la aparente organización
extrema que existe en las cuestiones creadas por los humanos. La geometría euclidiana, que es la geometría tradicional nuestra, sirve para las cosas creadas por los humanos, que son más sencillas, más sistemáticas, pero las extremadamente complejas son expresables a través de la geometría fractal. Y muchas de las producciones del cerebro siguen la geometría fractal. Y adivinen qué, el lenguaje sigue la geometría fractal. Y ahí es donde están los hallazgos que yo les voy a mostrar de parte de mi trabajo reciente. Pero todavía vamos a terminar de ver un poquito más. ¿Cómo se construye un árbol? Bueno, a la derecha hay un árbol con una geometría fractal muy burda, que yo se las voy a mostrar funcionando. Esto es un entorno Python, un lenguaje de programación. Fíjense ustedes qué poquitas líneas de código. Para el que sepa codificar se va a dar cuenta que esto es poquito. Y acá lo que tengo es una cosa que hace justamente este fractal, ¿sí? ¿De qué se caracteriza este fractal? Se caracteriza por todos los fractales tienen una definición muy sencilla, pero algo que se llama recursivo. Fíjense acá. Esto que parece complicado y que yo acá lo dibujé muy pequeñito, se ve muy sencillo porque yo le agregué un nivel fractal, o sea, un nivel de detalle muy poquito. Porque bueno, no me quería pasar hasta 3 días dibujando un arbolito. Pero fíjense cómo es este principio fractal. Yo vengo subiendo y de pronto voy 30 grados a la derecha y 30 grados a la izquierda. Y ahora en esta rama voy 30 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda. Y así sucesivamente por cada una de las ramas. Siempre vuelvo a hacer lo mismo y además agarro la próxima rama y a lo mejor la achico o la acorto 1/3. Bueno, eso es lo que está implementado acá en este Python, pero esto no es Python, esto sí. Y es lo que vamos a ver ahora corriendo. No sé si se alcanza a ver. Ahí se está dibujando el arbolito rápidamente. Mientras sigue hablando, les digo que esto tiene un nivel de fractalidad, o sea, un nivel de detalle 20. Y fíjense que más o menos, si yo les pregunto a ustedes qué objeto es esto, yo creo que la mayoría me va a decir que esto es un árbol. ¿Sí? Si alguno me puede confirmar, ¿me están escuchando? ¿Están viendo bien esto? ¿El arbolito? Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, porque lamentablemente no lo puedo engrosar. Pero ¿qué pasa esto? Fíjense, vamos a cambiarlo a algo más sencillo, ¿sí? Ahora vamos a poner un nivel 10 de fractalidad. Fíjense que se dibuja más rápido, pero va a ser un árbol mucho más sencillo que el original. Bueno, lo voy a cortar. Y si yo le pongo 5, es mucho más rápido que antes y mucho más sencillo. Y si yo le pongo un 3, sigue simplificando. Obviamente yo le pongo 30. Nos vamos mañana. Bueno, no lo está tomando. Esperen. Esperen que no lo está tomando. Evidentemente no lo está tomando. Vamos a hacer ahí. A ver si ahí lo agarra. Ahí está. Y vuelve a estar más lento. La idea es que uno le puede a los fractales decirle qué nivel de detalle le quiero dar. Estoy acá. Hay otro fractal que o tal vez ustedes lo conozcan un poco más, que se llama copito de nieve o Koch, ¿sí? Que también es muy sencillito. Miren lo que es esto. En el nivel 1, yo agarro una recta, ¿sí? En el nivel 0. Lo único que hago es la parto
O sea, la parto en dos. Le hago una sola partición. Pero si a esta partición le vuelvo a hacer esto mismo en cada uno de los lados, queda el nivel 2. Y si yo le hago 2 niveles más, queda esto. Y es así como que yo puedo ir formando un copito de nieve. Para dibujarlo, lo único que estoy haciendo yo es, vengo por acá, voy menos 60 y cuando voy acá, giro a la derecha 120 grados y después giro hacia la izquierda 60 grados. Y a su vez, cada vez que hago esto, no voy a ir a la longitud original, sino que esto yo lo puedo regular, ¿no? Pero para que quede con estas proporciones, lo acorto 1/3 de su longitud. Entonces queda esto, sucesivamente. Obviamente va a haber un momento en que voy a ver todas cosas muy chiquitas, pero bueno, también se lo voy a mostrar funcionando, que lo tengo por acá. Hoy me vine preparada. Michael, acá está. Y la vamos a ver al copito dibujándose ahí. Hay distintos tipos de fractales, mientras les voy diciendo. Algunos se abren en el espacio, como pasa con los fractales que yo he detectado para el lenguaje. No están autoacotados como este, que cuanto más le voy a dar, ahora le voy a probar con otro nivel, cuanto más nivel le doy, a lo sumo lo que sucede es que sale con más nivel de detalle. Este tiene un nivel, a ver, con razón. Koch está acá. Este tiene un nivel 3. Vamos a darle un nivel 5. Va a ser un poquito más. No va a terminar más. Miren qué despacito que va. Nos quedamos a dormir, ¿eh? Bueno, pero yo para que vean el nivel de detalle que logra. Cada cosa que ustedes ven como una pequeña dibujito, son curvitas y más curvitas y más curvitas logradas con este mismo principio. Vamos a hacerle con un nivel 2 para que lo vean más rápido y más. Fíjense que esta es una de las primeras figuras. Y si yo lo corro con un nivel 1, bueno, creo que el del árbol la estuve corriendo todo con nivel 17, perdón. Vamos a correr el del árbol con nivel 4 para que lo vean la diferencia. Yo veía que no variaba mucho, ahora entiendo. Ahí está el árbol. Este es un nivel, a ver cuánto le puse, 4. Se los vuelvo a poner ahora con un nivel 40. Fíjense lo que pasó acá. Nada, ahí quedó. ¿Por qué? Porque enseguida bajó. La idea es que los copitos de Koch, al igual que el árbol, según el nivel que yo le ponga, va a ir a hacer cada vez más detalle. Y así hay un montón de otros. A ver, ¿cuál era el otro? El de las manchas. Pero yo acá no lo puse. Pero hay las manchas, las vetas en los árboles también. Bueno, hay un montón de cosas que ustedes pueden ver en la naturaleza que siguen estas leyes fractales. Pero a mí me interesa volver al comportamiento fractal en el lenguaje, en las palabras que nosotros usamos, están también. Pero el fractal es muy distinto. Obviamente nuestro cerebro tiene una forma de funcionar, no es que nosotros decimos, bueno, voy a elegir tal palabra porque voy a seguir un fractal, no. Pero este muchacho, Zipf, en los años 60 ya encontró que cuando nosotros estamos usando nuestras palabras, cada vez que usamos las palabras, las usamos con una frecuencia que sigue en una ley fractal. Vuelvo a decir, no es que nosotros le decimos, che, cerebro, la próxima palabra, a ver, vamos a seguir la probabilidad de la ley. No, nada. Este muchacho encontró esta curva que ven acá, que si ustedes la corren, esta curva obviamente sirve y se constata para textos realmente grandes. Pero si ustedes
La corren, por ejemplo, se ha corrido con el Quijote, se ha corrido con obras grandes como el Martín Fierro, se han corrido con la Biblia y se han comprobado que lo que varía, o sea, sigue esta curva, ¿sí? Que es una curva fractal, pero lo que tiene es que lo único que varía es este coeficiente de acá. Y uno dice, la pucha, mirá que soy inteligente y no me di cuenta. Bueno, sí, ese es nuestro cerebro, pero les voy diciendo que no es solamente para hablar. Vuelvo a decir que cada vez que uno decide a dónde vivir, parece ser que nosotros como sociedad también nos comportamos fractal. Y lo mismo en otras actividades que hacemos en nuestra vida. Pero bueno, a ver, volvamos al lenguaje. Aparentemente, lo que han estado descubriendo algunos científicos es que la estrategia innata del cerebro tiene que ver mucho con estas espirales logarítmicas. Y que de hecho las proporciones a los niños hasta los 6-8 años, las ponderaciones innatas, instintivas, siguen una ley fractal. Es más, una escala logarítmica como la que vemos hoy. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a la escuela y ahí nos arruinan todo. Ahí donde nos enseñan a decir que 20 es el doble que 10. Pero naturalmente nuestro cerebro no es así. Años después que Zipf, este tal muchacho Benoît Mandelbrot, que le aplicaba fractales a todo lo que encontraban, hasta la sopa, obviamente pasó por también la ley de Zipf y dijo, esto me suena muy fractal. Y también logró perfeccionar la ley de Zipf, que tenía sus desperfectos en sus coeficientes, y la mejoró. Y generó la distribución fractal Zipf-Mandelbrot, que la pueden googlear y Dr. Google le va a decir que existe y les va a dar su ecuación, que es un poco más complicada que esta y un poco más precisa. Entonces, tenemos un comportamiento decididamente fractal. Lo que no sabemos bien en la comunidad es cómo es esto que ya nos encontró, que sí, está bien, hay entropía. Entropía se relaciona con caos, el caos también con algunos tipos de fractales. Hemos encontrado con Zipf y con Mandelbrot este comportamiento fractal, pero ¿cómo unimos todas estas piezas? Bueno, seguimos tratando. Este otro científico, Wynne-Yarto, también dice que encontró pruebas concretas de que los fractales sirven para simular bien el lenguaje, pero en lenguajes restringidos, en contextos muy limitados. Entonces él termina diciendo, bueno, yo no sé cómo va a terminar esta historia, pero yo sé que por el lado de los patrones fractales, vamos a poder describir en el futuro y poder decidir cómo hablar artificialmente como si fuéramos un humano. Y ahí es donde me meto yo con mi trabajo. Bueno, ahora sí vamos a entrar a qué encontré yo sobre cómo usar los fractales para explicar este desarrollo entrópico de nuestra lengua natural. Y para eso utilicé algo que se llama el programa 20Q, que es un juego bastante simple, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, y que después lo vamos a jugar con algún voluntario que no sea tímido. 20Q, ¿de qué trata? 20Q trata de un juego en el cual tiene que haber dos personas. Uno tiene que pensar una palabra en su lenguaje natural. Obviamente, lo recomendable es que los dos sean más o menos de la misma edad y que los dos sean del mismo país, el mismo tipo de habla, ¿no? Si son los dos españoles, los dos rusos, o los dos chinos, o los dos, pero tiene que ser el mismo lenguaje natural y el mismo dialecto. ¿Por qué? Porque la zona de conocimiento, la ontología la tiene que manejar exactamente igual. Uno piensa una palabra y no se la dice al otro, y el otro tiene que ir haciéndole preguntas para adivinar la palabra. Y en 20 preguntas, si no adivinó, perdió. Bueno, 20Q ha sido implementado con un sistema de redes neuronales que modelizan la forma en la que nosotros usamos el lenguaje natural y que ha aprendido a modelizar justamente hablando con la gente. Y ha captado parte de cómo se modela esta entropía. Lo vamos a usar después. Ahora, permítanme que les muestre, porque yo lo utilicé para probar 3 de las 7 reglas que yo vengo
desarrollando como parte de mi investigación en razonamiento lingüístico. Estas 3 reglas que yo llamé, una es la regla del comportamiento completo, la otra del ritmo y la dimensión, y la otra la actividad del triplete. Estas 3 reglas las pude probar, todavía las otras no tuve tiempo de terminar de probarlas. Han sido publicadas, abajo están las publicaciones, hay una tercera publicación que aparece por ahí en otra diapo, pero estas son 3 reglas aprobadas, son fresquitas, la última versión son del 2021, en donde logro demostrar con estas 3 reglas parte del comportamiento matemático y del comportamiento del tipo fractal en los diálogos. ¿Diálogos de quién? Del 20Q. Agarré varios diálogos de 20Q en este juego y ahí traté de aplicar estas reglas, ¿sí? Obviamente dieron bien porque en realidad ya me habían dado bien en otros contextos, pero el 20Q tiene algo muy específico, y es que hay un solo humano, porque del otro lado hay un modelo inteligente y no adquiere en el momento, adquiere después de haber jugado. Entonces es como decir, estamos en el mismo contexto ontológico, a ver, ¿cómo haces vos para manejar el lenguaje? Y lo que vamos a encontrar es que 20Q, el sistema inteligente, adivina, sin que yo le diga la palabra. Bueno, pero eso después. Vamos a ver por qué adivina esta magia, que no es tan magia, por el uso de estas reglas, que lo vuelven una cuestión sistemática y matemática. En la primera regla nosotros decimos que cada vez que tenemos una comunicación, yo llamo comunicación a esta serie de preguntas y respuestas, o sentencias entre 2 personas, es una comunicación, es exitosa, o sea que el otro me entiende, siempre que sea completa, o sea que hay una especie de una cantidad de entropía, que yo lo llamo, asocio a eso que yo quiero transmitir, a ese concepto, con una cantidad de entropía. Y cuando yo la transmito completamente a esa cantidad de entropía, el otro me entiende. Si no, cree que me entiende, pero no me entiende. Llevado al juego 20Q es cuando 20Q adivina la palabra. Por el otro lado, la otra regla es que vamos a ver incluso ahora con algunas cuestiones un poco más técnicas, existe un ritmo y existe una dimensión. O sea, no es al azar esta transferencia de entropía entre el que habla y el que recibe. Está muy regulado por la cantidad de verbos y de sustantivos y de cómo se maneja este balance de una manera rítmica. Si se hace de una manera rítmica, se garantiza el comportamiento completo. Si no, no. Y lo otro es la actividad del triplete. La actividad del triplete lo que me dice, y en cierta forma justifica las otras 2, es que cada vez que yo me comunico con alguien, estoy utilizando 3 elementos, una causa, un efecto y una evolución en el tiempo, pero esa causa no es cualquier cosa, ese efecto no es cualquier cosa y esa evolución en el tiempo tampoco es cualquier dinámica, ya lo vamos a ver. En principio, cada una de estas reglas tira ciertas propiedades de la lengua, que algunas son evidentes y otras no. Por ejemplo, de la primera regla sabemos que existe un equilibrio entrópico entre los 2 que se comunican, que esta entropía permanece en el sistema, de lo contrario no nos podemos comunicar, nos hablamos pero no nos entendemos. Y nuevamente, la condición para que nos comuniquemos es que no salga esa entropía, esa cantidad de entropía de la comunicación de nuestro entorno de las 2 personas. Si sale, entonces la comunicación no es completa y por lo tanto no nos entendemos. De la segunda regla establece que existe un tiempo, ¿sí?, que en realidad podría ser infinito, pero nuestra actividad de comunicación es finita, esto es obvio. Pero esto a nosotros nos sirve para poder establecer un inicio y un fin a esta matemática que le vamos a aplicar a esta comunicación. Entonces yo voy a decir, bueno, mi fractal va a iniciar en determinado momento y va a terminar en determinado momento. Y no va a haber ningún cambio en esta evolución de este fractal que representa la manera en que me comunico, salvo estos momentos en los cuales me comunico. Lo cual en lenguaje cotidiano se diría, si yo ya me fui y el otro sigue hablando solo, no se está comunicando conmigo, está hablando solo. ¿Sí? Y otra cosa que ya fue encontrado por los psicólogos y por los sociólogos es que existen rupturas.
existe algo que ellos llaman breakout y que yo lo encontré casi de casualidad, pero que lo vamos a ver gráficamente cuando yo les muestre las gráficas de cómo evoluciona la entropía fractal. Pero existen puntos de ruptura en esta comunicación que son parte del éxito. Si no existe este punto de ruptura, no existe comunicación completa. Esta ruptura es ruptura en la dinámica en cómo se transfiere esta entropía, o sea, en la dinámica en la cual yo me comunico con la otra persona. Si no existe el punto de ruptura, significa que nunca terminé de explicarme. Se escapó la entropía, no fue al destinatario, fue a otro lugar, por lo tanto no se respetó la regla 1 y por lo tanto la comunicación no es completa. Lo otro que encontré, que también me sorprendió, es que la forma en la que evoluciona la entropía es cíclica. Esto es, la comunicación tiene que fallar en microperiodos para que sea exitosa a lo largo. O sea, es como que la entropía va y viene, no aporta. O sea, hay un proceso entrópico y negentrópico, o sea, va y viene. Y por último, la tercera regla tiene algunas consecuencias interesantes, y es que al estar transmitida con cierta estructura, esta causalidad de efecto y temporalidad, notamos algo que para nosotros es obvio, pero ahora se describe matemáticamente, y es que este fractal es interdependiente del tiempo, y es obvio. Si yo al lenguaje, cada sentencia que viene después, la represento como un nivel de entropía, si ustedes se acuerdan, en el arbolito o en cualquiera de estas otras cosas que yo puse acá, ¿cuál es? El árbol. Ustedes fíjense que si yo no pongo estas dos ramas, vamos a cambiarle esto porque si no, vamos a ponerle 4. Si yo no empiezo dibujando la rama de abajo, no voy a tener las ramas que vienen atrás. Bueno, en el diálogo es lo mismo, es como que sigue unos troncales para poder llegar al conocimiento profundo. Esa sería un poco la analogía. Lo dejo eso ahí funcionando. Pero bueno, todas estas son como explicaciones un poco más técnicas. Pero fíjense qué interesante. Por ejemplo, del comportamiento de la regla 1, el comportamiento completo. Fíjense cómo se distribuye la entropía, ¿sí?, cuando yo uso verbos y cuando yo uso sustantivos. Hay más dispersión, ¿sí? O sea, el conocimiento es más disperso y es menos efectivo por sí mismo. En cambio, en el caso, estos son todos los test que me mandé, ¿no? Distintos test, siempre en el contexto del 20Q. Y fíjense que en todos los casos, las sentencias, cuando estaban basadas en verbos, tienen esta progresión, y cuando estaban basadas en sustantivos, tienen estos peldaños, que acá casi no existen, es más suave. O sea, es diferenciada la forma en la que yo transmito o me comunico según el tipo de palabras. Y lo que es más interesante, hice una especie de clasificación sobre el tipo de oración y me tocó entender que las últimas, cada uno de estos es un diálogo, ¿sí? Acá empieza y acá termina. Fíjense que los colores son tipos de sentencias. Los tipos de sentencias para finalizar los diálogos son siempre parecidos entre sí, son de estos tipos, ¿sí?, que son muy específicos. Sin embargo, los inicios del diálogo, ¿sí?, son más bien rojitos y estos rosaditos, ¿sí?, rojos, y bueno, acá no sé cuál es el rosadito, no, es el rojo. O sea, son más bien rojitos y hay muy poco de lo otro. Entonces, la idea es que la secuencia en un diálogo, ¿sí?, produce tipos de sentencias que nosotros nos demos cuenta o no, cuando estamos incluso jugando. Esto es todo del punto de vista del humano, ¿sí?, cómo usó el lenguaje. Tiene una estructura muy, muy específica, ¿sí? Lo cual, bueno, cuando uno va y saluda, sabe que el protocolo para saludar no es chau. Uno empieza, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no va a decir cómo estás, sino empezó con un hola, o sí, yo también. No va a empezar con un sí, yo también, si alguien... Bueno, eso, que es así, se refleja en tipos de sentencias que son medibles según también su organización entrópica. Nuevamente, el objetivo de todo esto es siempre tratar de ver cómo
podemos modelizar automáticamente el lenguaje, porque ¿qué queremos? Tener un sistema artificial que hable como si fuera un ser humano y que pueda dialogar con un humano sin tener fallas, que pueda usar y entender más o menos el lenguaje como nosotros. Esto ya es una publicación bastante vieja mía, que hice con un doctor en matemática de Mendoza, de la Universidad de Mendoza, en el 2015, y que encontramos justamente, fíjense, esto es la distribución de los diálogos, de cómo suenan las palabras y las frases, ¿sí? Cómo suenan, la distribución de la energía de las palabras. Las procesé con un fractal dragón en su momento y en los diálogos tenía esta proyección y este era el error. Fíjense, yo llegué a tener menos error incluso que SIP con las palabras y esto que eran diálogos y eran sonidos. Bueno, para que lo vean, el fractal dragón también es un fractal que acá lo tengo. Vamos a frenar este otro. Lo tengo en 2 sabores. Pero quiero que lo vean porque fíjense, van a encontrar que el fractal dragón se expande. Y eso es la sensación que nosotros tenemos de que el lenguaje es inabarcable y que es infinito. Está un poco visto en eso. Fíjense cómo crece y sigue creciendo por afuera de la pantalla, ¿sí? Y sigue dibujando, si no ya se hubiera cerrado. Pero fíjense, este es el fractal dragón. A ver, no sé en qué... Ahora estoy en nivel 30. Bueno, vamos a ponerle un nivel 10. Fíjense que acá está completito. Este fractal dragón, ¿sí? Que ahora no tiene mucho sentido, pero que también va uno hacia la izquierda, a ver si lo tengo acá dibujado, es así, yo vengo, doblo 90 grados, así como el del árbol era 30, este es 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda, y después 90 grados a la izquierda. Y así eso mismo, a esto le hago otra vez toda esta modificación, pero solamente este lado, toda esta modificación, pero solamente este lado, y voy obteniendo estas curvas. ¿Sí? Son curvas que después se superponen entre sí. Pero fíjense acá, vamos a volver a... Hoy no estoy muy bien con el tema de la... Vamos a un fractal, este otro lo vamos a correr, es un poquito más rápido, por eso lo cambio al otro. No muestra tan lindo los colores, pero es más rápido, porque está implementado de una manera un poquito más compleja, pero más eficiente. Bueno, fíjense, esperen que lo puse muy despacito, quería ponerle nivel 50, vamos a poner 500. Fíjense cómo va creciendo, ¿sí? Va creciendo, pero crece hacia los costados, ¿sí? Los colores se los pongo distintos, bueno, acá me pide ya salir. Los colores se los puse aquí, se los puse más lentos, más distintos, cada varias cosas, para que ustedes vean cómo va evolucionando. Fíjense que vuelve sobre sí mismo, se enrosca, ¿sí? Pero siempre haciendo esos 90 para la izquierda, 90 para la derecha, ¿sí? 90 para la izquierda, 90 para la izquierda. Existe un lenguaje para hacer esto, que se llama de Lindenmayer, que lo que hace es esto, se imagina una tortuguita que solamente sabe avanzar, ir a la izquierda, ir a la derecha y dibujar o dejar de dibujar. Bueno, con lenguaje de Lindenmayer también se pueden hacer muchos de los fractales que ustedes van a ver en la web. Esta versión está justamente es más eficiente porque está implementado como el lenguaje de Lindenmayer. Pero fíjense, ven cómo vuelve sobre sí mismo y termina de ser un dragón porque vuelve sobre sí mismo y sigue. Pero si yo vuelvo acá y agarro un pedacito, todo tiene exactamente la misma... Bueno, se ha ido por afuera, no sé si alcanzan a ver, que sigue dibujando por afuera, por los bordes, y se va a seguir yendo. Esta falta de cota exterior, ¿sí?, hace que este fractal sea ideal. Bueno, ahí terminó. Este fractal es ideal, pero después sigue evolucionando si yo le doy otros niveles. Es ideal para explicar cosas divergentes como por ejemplo, o que aparentemente son divergentes, como por ejemplo la forma de un diálogo, que según sea su extensión, cada vez se va a parecer más a una fractal dragón.
Bueno, a ver, esto lo saco acá. Y volviendo, acá tengo otro fractal. Este debe seguir. Ahí se interrumpió. Bueno, como les decía, nosotros ya habíamos encontrado con el doctor Rubén Azor esta fractalidad, pero en el idioma hablado. Yo en la palabra no lo encontraba, hasta que, bueno, después de un montón de tiempo empecé a encontrar estas reglas y las fui aplicando a sentencias, pero claro, probarla requería de una cosa más sistemática, como por ejemplo agarrar todo un diálogo entero en 20Q y no partes de oraciones. Lo otro que encontré es que, bueno, tiene ritmo y dimensión, y yo encontré que este orden dado por el flujo de cómo va variando la entropía a lo largo de un diálogo, eso tiene un orden preestablecido, que son esas curvas que yo les mostré hoy. Y a su vez que también son cíclicas. Del ciclo hay una cosa que después se los voy a mostrar que es más evidente, pero el orden es, más allá de lo que yo les mostré de esas otras curvas, todos, absolutamente todos los test que hice, que fueron no sé si 3.000 o un poco más de sentencias, todas tienen este problema, todas tienen esto, que yo busco la entropía total, ¿sí?, de cómo va evolucionando, ¿sí?, todas las sentencias, y siempre la entropía total es mayor que la entropía ganada por verbos, que es mayor que la de los adjetivos y calificativos, y es mucho mayor que la de los sustantivos. Siempre, en ninguno de todos los test que hice, en ninguno se dio que esto fuera por arriba ni que se cruzaran. O sea que acá hay una cosa, un orden bastante interesante. La otra cosa es con respecto al ciclo. Si yo pongo en una regleta la forma en la que evoluciona la entropía y yo la voy acumulando a medida que voy dialogando, voy a encontrar en el 20Q que hay un ciclo, ¿sí? Según la cantidad de entropía, a dónde va avanzando, me encuentro con que adivinó la palabra, no la adivinó, pero la clasificó bien, la adivinó, la clasificó, la adivinó, y está el punto de quiebre, ¿sí?, que es cuando termina de adivinar. Ya acá, en el punto de quiebre, no puede adivinar nada, pero después vuelve. Invirtió el ciclo, y ahora acá, si yo siguiera para allá, esto sería clasificó, adivinó, clasificó, adivinó. O sea, que según sea, si yo puedo tener cómo evoluciona una sentencia, puedo adivinar cuándo va a perder una persona utilizando el 20Q, por ejemplo. O cualquier adivinanza, porque yo va a tener ciclo y en determinado momento voy a encontrar que se empareja, va a haber este quiebre y después se va a invertir. Y ahí es donde yo puedo ver qué nivel de entropía viene y si va a ganar o no. Más cosas raras que encontré en estos miles de sentencias que procesé es que, por ejemplo, si yo agarro algo que se llama dimensión fractal, la dimensión fractal es un numerito que está dado por esta ecuación que no tiene ni sentido tratar de entenderlo, pero la dimensión fractal, para que entiendan lo que es algo así como, ¿vieron que hay algunos fractales como el copo de Koch que se mantiene bien abierto? En cambio, por ejemplo, el arbolito cada vez es más denso y más denso, más denso. Bueno, eso lo determina la dimensión fractal. Es un número que según cómo va progresando me dice qué tanto el área, qué tanto se va haciendo denso el dibujo a medida que voy avanzando en los niveles. Bueno, cuando yo estudié la dimensión fractal de los diálogos y lo tomé como si fuera algo variable, o sea, como si cada vez que hay una sentencia nueva estoy variando el nivel de mi fractal, lo que encontré es algo muy interesante y es esto. En absolutamente todos los diálogos existe un pico mínimo y un pico máximo en la dimensión. Qué raro, porque podría invertirse, podría no haberlo. No, en el 100% de los casos de las 3.000 sentencias que eran de temas totalmente distintos, las 3.000 sentencias tenían primero un mínimo y después un máximo. Y esto está relacionado con el punto de quiebre, con el breakout. Bien. No solamente encontré eso, encontré también que si yo estudio la relación entre cómo evoluciona la dimensión fractal en función de cómo uso los verbos y los sustantivos,
existen solamente 4 tipos de comportamiento y no más de 4 tipos. El divergente hacia los negativos, un pico negativo máximo muy grande y otro máximo muy chiquito, mucho menor, o bien un mínimo con un único pico máximo muy superior, o bien los 2 picos balanceados. Y no hay 2 picos ni 4 picos, no. Siempre hay un máximo, un mínimo, divergencia o equilibrio. Y si uno estudiaba qué pasaba en cada una de estas circunstancias, en cada uno de estos diálogos, ¿sí? Cada uno de estos es un diálogo distinto, lo que uno encontraba es que estas son las distintas estrategias de jugar que había tenido la persona. ¿Sí? Entonces también uno puede modelizar las estrategias del razonamiento lingüístico a través de la variación de la dimensión fractal. Bueno, esto es más que nada comparar cómo evoluciona la dimensión fractal para sustantivo y para los verbos, y uno encuentra que compiten entre sí. Cuando aumenta por el uso de un verbo, disminuye y es mínimo para los sustantivos. Y este es el punto de breakout que yo les decía, que acá encontré esto. Ya con esto terminamos de las cosas aburridas y empezamos a jugar. Lo que encontré es que cuando uno viene estudiando la dimensión fractal, entra en el punto de quiebre, que es este. Pero el punto de quiebre no es cualquiera. El punto de quiebre tiene relación con el número phi y de una forma muy exacta. Si el punto de quiebre sigue esta ecuación, ¿sí? Que sería la acumulación de la evolución en la dimensión fractal, sigue esta progresión elevado a la phi, tiene que ser igual a phi a la dimensión fractal menos 1. Si sigue esta ecuación, la comunicación es completa y se adivina la palabra. Y además se clasifica en forma completa y el diálogo es completo. Si no se cumple esta ecuación con respecto al número áureo o número phi, y este punto está más desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda que esta relación de phi, entonces la comunicación no es completa. O sea, que el ritmo, la forma en la que se tiene que comportar este diálogo, tiene que ser muy precisa para que exista esta comunicación. Bueno, y acá hay algunos ejemplos y algunos test que encontré en donde la relación se establece y son iguales, ¿sí? La acumulación de lo que sería la dimensión fractal con el número phi menos 1, cuando son iguales, estos son todos test exitosos donde ganó la máquina y estos son donde perdió, ¿sí? Que ahí ya empieza a haber al menos un orden de magnitud de diferencia, ahí ya perdieron. Bien, y ahora vamos a ir, y voy a necesitar un voluntario que se vaya preparando. Vamos a ir al juego 20Q, que es este juego que aplica todas estas cosas y que modeliza la forma en la que nosotros dialogamos con una red neuronal. Y van a ver que no somos tan raros como creemos, somos bastante mecánicos. Voy a ir a este sitio web que se llama 20q.net, lo tengo por acá, a ver dónde lo tengo, acá. Y este es el sitio. Bueno, voy a necesitar un voluntario. ¿Algún voluntario? Que esté dispuesto a dar la edad, por favor. O voluntaria. Con gusto, Daniela. Bueno, perfecto. Género, vamos a poner varón. Masculino. Edad. 51. ¿Residís en Argentina, Colombia, Chile, Perú o alguno de estos? Argentina. Bien. ¿Por qué pone esto? Por lo que yo decía, de que la forma de dialogar, la ontología y la forma de la comunicación depende de la forma en la que nosotros, el contexto en el cual nos manejamos. Vamos a jugar. Ahora te voy a pedir que pienses en algo, pero no lo digas, ¿sí? Si querés escribirlo, no vale que después lo cambies. Tienes una palabra, un animal, un vegetal, un objeto que más o menos yo pueda decir, bueno, sí, está bien, lo conozco, no es algo muy específico tuyo. Tienes algo, un sustantivo, un verbo, algo que sea
más bien cotidiano. ¿Sí? ¿Lo pensaste? Sí, Bueno, vamos a ver. Todavía no lo digas, ¿eh? sí, Lo podemos clasificar como animal, vegetal, mineral, otra cosa. vegetal. Es un vegetal. Bien. Ahora lo que me va a decir ¿es más grande que un recipiente de mantequilla? Las preguntas son desopilantes, ¿eh? Está casi casi. No sé cómo responderte porque No sé. depende. El Dejamos, no sé. recipiente de mantequilla, ¿qué sería? ¿Una manteca de 250 gramos? ¿Una cosa Exacto. así? Sí, sí, sí. La estándar, sí. Y está ahí, es ese tamaño casi. ¿Sí? Es más grande, más o menos, tal vez. Más o menos, más o Más menos. o menos, a veces vamos a ponerla así. Sí, A sí. veces. ¿Tiene un tallo frondoso? Upa. Eh, Soy un chico de ciudad, me cuesta ver. Eh, y viste, compro las cosas en la verdulería, no sé cómo vienen en el estado natural. Digamos que sabés, a veces, A por si veces. acaso, no sé, sí, no sé, Bueno. sí. ¿Puede rodar esa? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Es verde? No, ¿Es combustible? O sea, ¿se usa para no, hacer...? no, no. No. ¿Tiene semillas? Sí, ¿Es muy grande? no, ¿Es un tipo de fruta? no, ¿Es suave? Al tacto, ¿no? sí. Lo volví a preguntar si es suave, sí. ¿Es frágil? ¿Lo tira y se rompe? No, 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 ¿Qué será? ¿Es pequeño? no. ¿Es un vegetal con raíz? No. ¿Qué será? ¿Es más pequeño que una barra de pan? Una barra de pan sería, digamos, ponele, no sé, una baguette, una cosa así. Sí, 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 sí. ¿Tiene la piel dura? Ya empieza a ser Em, rara esta pregunta. y depende qué tanto sea la dureza. Tal vez, no sé, no sea relevante, no sé. Y pondría irrelevante. No lo sé. Dice que es una Mm, berenjena. No. No. ¿Se utiliza en forma habitual? Sí. Es un tomatito cherry. Un tomatito cherry. No, no cherry, pero sí, era tomate. Casi, le ponemos casi. Calabacín ya se fue a cualquier lado. Pero No, no, bueno, pero era un tomate, era un tomate, era era un un tomate. tomate. Bueno, digamos que, fíjate El vos, sí hubiese andado bien. sí, ahí hubiera andado bien. Eh, Fíjate vos que las preguntas tan extrañas que hace, y si volvemos a jugar y volvés a pensar eso, lo más probable es que te haga otras preguntas. Pero fíjate vos que nadie sabía, ni siquiera yo, esto. Y bueno, llegamos casi a un cherry, ¿sí? Sí, sí, Bueno, sí. vamos a dejar ahí, vamos a decirle que sí y chao. Vamos a jugar otra vez. ¿Hay algún otro que quiera animarse a jugar? Igual les dejo acá, es 20q.net, es bastante sencillo. Puede fallar igual, ¿no? Como decía tu Sam. ¿Nadie más? ¿Alguna chica por ahí? Ya tenemos un muchacho que se ha animado, ahora una chica. Yo juego de nuevo si querés, ¿eh? Si no hay otros voluntarios. Pero qué cosa, son todos muy tímidos. Vamos, jugamos otra vez. Sí, dale. Estuvo Bueno, bueno. pensá otra. Sí, no, vamos a ir por algo completamente distinto. Dale, Otra cosa. otra cosa. ¿Se puede lavar? No, No, se puede lavar, ¿por qué pregunto eso? Bueno, viene en una caja. ¿Qué será? no. Ay, Dios mío. ¿Se puede usar más de una vez? Mm, irrelevante. Sí, porque medio extraño. ¿Se puede tocar? Y obvio, sí, va. No, ¿No? Ah, bueno. no, no, se la puse difícil esta vez. Ah, bueno. Tiene raíces. ¿Qué será? No, ¿Tiene rayas? no, ¿Alegra a la gente? ¿Mm? sí, Eso sí, yo no. ¿Se quema? no. ¿Qué será? ¿Se utiliza en público? Eh, irrelevante.
¿Qué te mandaste? ¿Es una emoción? No, Una emoción. pero es algo intangible, correcto. Es más grande que un recipiente de mantequilla. Es intangible, pero es más grande que una... Bueno, hay que... Irrelevante. Sí. Sí, esa es una punta media rara. ¿Está frío? Irrelevante. ¿Se puede caminar por encima? No, Me parece que se fue por cualquier lado. ¿La mayoría de la gente lo usa todos los días? no. ¿Es más pequeño que una barra de pan? Otra vez con el pan. ¿Qué le pasa? Irrelevante. Tiene hambre este. Menos mal que es virtual. ¿Da vueltas? Sí, ¿Eh? Sí, bueno. sí. ¿Un hada? Nah. Ah, un ángel pensé. Bueno, casi. Así que no sé cómo querés ponerle, Le pero ponemos casi, a ver si... Los hay de muchas clases, vamos a ver que sí. sí, Ahora que sabemos que es un hada. ¡Un baile! ¡No! no. ¿Microondas? ¡No! ¿Se puede encontrar en una clase? No. Bueno, pero te das cuenta que cuando empezó... Sí, el primero hasta ahí le pegó estaba. a la idea. Le pegó la idea. Se ve que nadie ha hablado de ángeles y sí han hablado de hadas. Porque esto aprende según la gente que ha estado ahí interactuando con él. Pero fíjate vos que más o menos lo logró. Bueno, y esto no es magia. Esto es simplemente que este sistema está modelizando la forma en que nosotros utilizamos este triplete de ontología, que es la causa, efecto, la forma en la que usamos el diálogo, y la comunicación, que sería el flujo de entropía. Yo te diría que hasta que puso hasta acá, la entropía llegó bien. El punto en que hizo el breakout es acá. Pero después del breakout, este modelo, a diferencia de las reglas que nosotros hemos visto hoy, lo que le falló es que el punto de breakout después tendría que haber invertido la dinámica de la entropía y no lo invirtió, la aumentó. Entonces cada vez se fue alejando. El breakout tiene este punto, que cuando clasifica y se acerca, empieza a refinar. En términos, digamos, en términos coloquiales sería hacer eso. Bueno, esto es todo por ahora. Esta fue toda mi presentación. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por haber sido voluntario. Y bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta, algo que quieran preguntar. Estoy a disposición. Están todos muy calladitos. Bueno, en principio, muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya sido de interés. En la medida en la que yo tenga más avances, los voy a ir compartiendo con la comunidad y espero que les sea de interés. Y bueno, que podamos el día de mañana poder disfrutar de un sistema virtual que nos sirva para hacernos compañía y que nos sirva a su vez para asesorarnos y para darnos opiniones sinceras acerca de ciertas cosas. Es un poco la idea de este tipo de sistemas. Muchas gracias a todos y bueno. Muchas gracias. No, Interesante. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chau. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenísimo. Gracias.